Ir, venir, hablar, contestar el teléfono. Pero cuando todo eso termina, si das una vuelta por los diales... Eso no es un dial. Ingenieros de la NASA que nos quieren llevar a Marte. No te pedimos nada. Quédate acá y pasala bien. Estas son canciones que van como piña. Te vamos a hacer escuchar la que va. Nosotros simplemente descubrimos esa canción que todos quieren. No hacemos deporte, pero cuando vemos a alguien hacerlo, pensamos en cientos de canciones para que podamos elegir tus favoritas. Es un laburo de mierda. Sin nosotros, el día es un embole. Amigos de FM del Rock Argentina, estamos como siempre con las entrevistas del rock, conociendo bandas, artistas y amigos de Latinoamérica. En este caso tengo a un colega de México que ha tenido una gran participación en una producción que recientemente está en las plataformas digitales, más precisamente en YouTube. Es el Reggae Reading compilado volumen 2 de México. Él es Misael Flores de Desert Zion. Un programa de radio que tiene mucho tiempo al aire en Zoom 95, Hermosillo, es un lugar ahí en México, me va a ubicar mejor Misa, y está ahí en Hermosillo, sale por Zoom 95 su programa Desert Zion, seguramente lo han visto en nuestras redes, ahí compartiendo un poco de lo que es el Reggae Reading. Bueno, lo tengo del otro lado en línea. ¿Cómo estás, Misa? Muy bien, César, con un gran gusto y pues bueno, por las fechas, felices fiestas y algo anómalo por acá con 32 grados centígrados bien. En invierno. Bien, un lindo calor. Bueno, acá estamos en pleno verano, viste que acá en la parte de Sudamérica el invierno de la Navidad no es tal, es el verano de la Navidad acá. Así que estamos compartiendo una Navidad sin nieve, como dirían los 31 minutos. Claro, sí, totalmente. Pero bueno, un gusto, César, estar contigo en una conversación, en una charla y bueno, pues adelante. Buenísimo. Lo que tú digas. Buenísimo. Misa ha formado parte, como les contaba en el principio de la presentación, del Reggae Reading compilado volumen 2. Una genialidad, por decirlo así, que se nos ocurrió con Jaco, que es integrante de Fortis Imaginare. Él recopiló varias bandas de la escena reggae mexicana, bandas históricas de mucha trayectoria y algunas bandas nuevas también que están participando del disco. Y bueno, y obviamente que la presentación la hizo el gran Misa, que participó de este disco. Bueno, Misa, contame qué te pareció el Reggae Reading, qué te pareció esta compilación, participar obviamente de esta presentación de este disco. Sí, mira, a título profesional me parece que es una producción importante, relevante, que nos deja apreciar el nivel de calidad que se puede llegar a generar en cuanto al ritmo jamaicano, de este lado del hemisferio, obviamente, ¿no? Me parece que hay un gran esfuerzo, me parece que hay seriedad, me parece que hay un nivel de profesionalismo también importante que nos tiene que dar muchas pistas acerca de los músicos independientes de nuestro país, porque definitivamente creo que tuvimos unas entregas importantes. Me encanta la idea de que el reggae siga siendo aprovechado no solo para hablar de amor y paz, sino para señalar momentos, para señalar injusticias, para manifestar, como lo hizo en su momento Diego de Yerberos, que en una conversación me confiesa que era un momento de enojo y que traía él ciertas causas y visiones de la vida contemporánea internacional para manifestarse como es el abuso de poder y el exceso de riqueza acumulada en tan solo unas cuantas manos. Espero no interpretarlo mal, pero bueno, él me confía este tipo de cosas. Sí. No me sorprende en cierta medida, porque bueno, conociendo a Pepe de hace años, lo sé. Chino me sorprende porque realmente tampoco nunca había sido el más poderoso cantando, pero ahora ha tomado un lugar preponderante en la banda Rastrillos mexicana, y así vamos revisando ejercicios completos
de la interpretación en vivo, como los Nicté. La Comuna también hace una producción recuperando algunos sonidos. Creo que es un conjunto, un trabajo en conjunto sumamente importante, y como lo dices, ¿no? Es una escuela vieja con una nueva escena que está emergiendo y que creo que está demostrando las cosas que se hacen en el país desde hace muchos años, ¿no? Que por alguna razón se quedan sin difusión a nivel nacional incluso, y bueno, pasando a internacional, pues no se da, ¿no? Ahí parece ser una especie de inmovilidad de todo esto, pero pues eso es a título profesional, ¿no? Claro. Y a título personal, yo lo comentaba con mi profesora que nos alberga, que tenía un par de sentimientos encontrados, y tenían que ver que el esfuerzo lo realizara alguien foráneo, en este caso tú, César, claro. En positivo lo digo, ¿no? Sí. Pero que dentro de nuestro país no se hubiera generado un esfuerzo de ese tamaño, y no hoy, sino de hace mucho tiempo, porque en estas últimas fechas, que en las conversaciones con varios de los músicos, me salieron a relucir partes históricas. Estamos hablando de casi 40 años de escena reggae mexicana, claro. Con sus antecedentes, con bandas que estuvieron y que están, y que retornan, ¿no? De tal manera el esfuerzo tenía que haber partido de aquí mismo, ¿no? Pero de antemano agradecido con tu visión y tu locura de juntar bandas mexicanas o proyectos mexicanos de reggae music. Claro. Esto que decís, Misa, creo que en una charla que tuvimos anteriormente también lo comentamos sobre esto de la escena reggae mexicana. También aclarando y comentándole a los oyentes que el reggae mexicano es totalmente autogestivo e independiente, no ha sido sellado por alguna discográfica como Sony Music, como Warner o esos grandes sellos, como sí ha pasado aquí en la Argentina con Dred Maray, Non Palidece, que están en Pop Art, que se desprende de Sony y todas esas multidiscográficas. Bueno, en el reggae mexicano no tiene ni siquiera un sello independiente, ¿no, Misa? Que los puedas difundir. No lo hay. En algún momento se llamó Culebra Records, un subsello de Columbia, creo, no me acuerdo en este momento, que lo hizo incorporando algunas de las bandas alternativas en ese momento, y si no me recuerdo le tocó a Hierberos, pero prácticamente no pasa de 2 discos, con algún trabajo discográfico importante, con algún productor importante, con todo lo que representa tener a la mano o a disposición la red de difusión, de divulgación, de distribución que puede tener un sello discográfico grande, ¿no? Claro. Nunca lo ha tenido el reggae mexicano, ha sido realmente a partir de la autogestión, y los productores pues se dan la vuelta a muchos entre ellos, ¿no? No lo veo en aspecto negativo, pero de pronto eso ha terminado en que las producciones no exploren nuevos sonidos con diferentes productores, quizá, o gente que masterice. Claro. Y lo más importante es que sin todo el entramado que puede tener una disquera transnacional de divulgación, de distribución y de publicidad, pues el reggae mexicano se ha quedado así, y eso es claramente percibido también en el momento de las presentaciones en vivo, de la incursión en festivales mexicanos que se van quedando a medio cartel, mientras que es muy difícil que sean ellas las que se coloquen como headliners, ¿no? Claro. Qué raro, qué raro que no hubo una unión, por ejemplo, de las bandas históricas, legendarias, para crear algún sello independiente. No hace falta que sea de una discográfica, creas un sello independiente llamado reggae mexicano,
y albergás un montón de bandas como si fuera un instituto musical de bandas independientes. Yo creo que se podría haber hecho algo así, porque hay muchos que tienen para producir y creo que entre toda la escena reggae se podría haber hecho algo, algún sello independiente musical que pueda lograr que varias bandas no solamente queden en el radar de México y Centroamérica, sino también que vengan para Sudamérica, musicalmente digo, si después pueden venir en vivo mucho mejor, pero es medio difícil salir de la autogestión y del under si no tenés una trascendencia más que tu país, es muy difícil. Por ejemplo, Antidoping todavía no ha venido a tocar a la Argentina, una banda que tiene casi más de 30 años en México. Sí, así es. La incursión de las bandas mexicanos creo que no ha pasado nunca el canal de Panamá, de hecho. Claro. Recién vi la colaboración de un artista nacido en México que ha hecho su carrera musical en Estados Unidos, Sgt. Rimo, que acaba de, tiene un mes atrás, una colaboración con Fidel. Claro. Y supongo que fue invitado por Fidel Nadal por allá, de tal manera que así es, la incursión de las bandas mexicanas no pasa a veces ni siquiera de Panamá, pues, ¿no? Claro. Es más fácil por ahí que una banda de Panamá que llega a la Argentina que una banda mexicana. Ha pasado así muchas veces. Sí, por alguna razón, y mira, estamos hablando de Panamá, con una situación económica más o menos estable a lo largo de algunos años, con un centro neurálgico de la reproducción de la música jamaicana en América Latina, claro. Como lo puede ser el dancehall, ¿no? De tal manera que y hay grandes ejemplos panameños también de bandas que lo hacen en castellano, pero sí parece ser que en México ha habido un par de producciones de sellos que lo hacen entre ellos, ¿no? Pero muy pequeño, no ha habido ningún esfuerzo que de pronto albergue, que aglomere. Por ahí Joshua Selector, que es y hizo un reading también, lo recuerdo, pero hace muchos años, con puras colaboraciones de voces femeninas, pero no, a lo más que se llegó fue el esfuerzo de la banda mexicana Rastrillos en una colectividad llamada Rasteca, en donde se empezaron a generar los escenarios, los espacios para un festival, para tener escenarios donde presentar las bandas en vivo. Los carteles eran mayormente mexicanos con algún headliner, uno quizá en particular fuerte y otros medianos, y así es como en algún momento llega por primera vez cultura profética a nuestro país. Claro. Fue posteriormente absorbido por la industria de entretenimiento, y bueno, perdió todo eso, ¿no? Porque era el juntarse con Amnistía Internacional, con ONGs, con talleres y actividades culturales, alimentación también alternativa, etcétera. No tenía absolutamente nada que ver con el mainstream, que de pronto ya parece que es lo normal, es lo habitual. Estos festivales se desvirtúan, desaparece el Festival Rasteca, aparecen otro tipo de esfuerzos, pero a título personal, pues aquí sí me van a funar aquí y allá. De pronto se llenaron con los hijos Marley, y son artistas con un trabuco detrás de ellos, con un soporte financiero, pero que en lo personal pues viven. Tú los vas a ver a una presentación y la mitad de su presentación es música del señor padre. Claro, sí, totalmente. Hay una limitante, es vivir del apellido Marley, y empiezan a pulular y empiezan a aparecer. Llega Alfa Blondie, llegan a esfuerzos independientes, porque el reggae en México, para bien, no ha caído en el mainstream, pero sigue sufriendo
sigue sufriendo, sigue batallando con toda esta parte autogestiva, independiente, para hacerse notar, ¿no? Claro. Y creo que somos un país tan grande que de pronto se vuelve complicado reunir gente de la frontera norte con Estados Unidos, ya sea Tijuana, ya sea Ciudad Juárez, ya sea Monterrey, que es donde hay bandas mexicanas, para incluso hacerlas llegar al centro, pues, ¿no? Claro. El Caribe a mí me queda a una distancia muy larga, por ejemplo, ¿no? Yo estoy a 300 kilómetros de la frontera con el enemigo, entonces es una broma, César, con los Estados Unidos, y definitivamente pues también es una región un poquito distante de la California norteamericana, que sí se ha distinguido por ofrecernos otro tipo de tendencia musical y ofrecernos grandes cosas musicales, pero este país creo que en el tamaño tiene también unos contras muy grandes en el hecho de poder viajar, de podernos juntar. Tenemos bandas muy grandes de más de 6 integrantes. Difícilmente encuentras una banda de reggae mexicana con 4 integrantes. Se vuelve complicada toda la logística, ¿no? Claro. Toda la logística, y de tal manera que, bueno, yo veo escenarios en Argentina de conciertos, y es una enorme ventaja que Vorterix, que todos esos grandes teatros tradicionales le hayan abierto la puerta al género de alguna manera y se hayan convertido incluso en casa de muchas bandas, pues, ¿no? Sí, bueno, acá el reggae ha tenido una gran fuerza allá por el 2010, que inclusive no solamente fue expandible o difundible desde Capital Federal, sino también que hubo muchas bandas del interior del país, como Cameleva. Cameleva la conocen en México. Bueno, Cameleva es una banda de la provincia de San Luis, que está en la punta de la Argentina, allá en el norte, ¿viste? Allá arriba de Argentina, es de la provincia de San Luis, Cameleva. Y bueno, Pablito Molina es de la provincia de San Juan, nada más que estaba radicado en Capital Federal, y arranca con Todos Tus Muertos. Hay bandas de reggae de la Argentina que no son todas de Buenos Aires, sino que algunas son de las provincias. Dren Maray es del interior de la provincia de Buenos Aires, nada más que en su momento, cuando estuvo en Mensajeros, se radicó en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Pero bueno, aquí el reggae sí tiene una fuerza, digamos, fue mainstream en su momento, fue muy popular, el reggae explotó, todo el mundo escuchaba reggae, las bandas de cumbia hacían reggae. Había tenido, Dren Maray abrió una puerta gigante para el reggae también, junto a Nompa y muchas bandas más, y aún hoy perdura el reggae, hay bandas por todo el país aquí, pero aquí por ejemplo hay una UMI, una Unión de Músicos Independientes, está el INAMU, que es el Instituto Nacional de Músicos Independientes también, donde se le ayuda a la banda independiente para que subsidie, se pueda grabar su disco. Hay elementos como para que la escena no se apague y tengan una previa ayuda. Quizás por ahí esa es la diferencia que puede tener con México-Argentina, en ese sentido, por ahí, del tema de los sellos, más allá de que sean independientes de alguna banda reggae, tienen esa posibilidad, a través de un instituto, subsidiar un disco y después devolver esa plata. Sí, claro, mira, yo no conozco ningún esfuerzo así. Quizá lo más cercano es el apoyo o conseguir el espacio en algún festival de corte cultural, claro, regionales, ¿no? Con una competencia sumamente grande, ¿no? Claro. Porque están todas las bandas de rock, todas las bandas de pop, todas las bandas de música regional mexicana, todas las bandas que hacen punk, y que de pronto también el ámbito conservador en el medio político le tienen un temor pues importante, ¿no? A presentar algo diferente, y sobre todo, insisto, creo que el reggae mexicano no se ha detenido mucho en el formato Lovers y en las letras
suavecitas, ¿no? Claro. Creo que el reggae mexicano se ha mantenido en utilizar la música como una herramienta de consigna y de demanda y de protesta. Me atrevo a decirlo que prácticamente pues todas las bandas tienen pero no conozco ninguna banda mexicana que tenga esa tendencia. Quizá en Guadalajara una banda que es multinacional, ahora me voy a recordar cómo se llama, pero bueno, de ahí en fuera creo que todas han tenido una preocupación por su contexto. Ahora que conocí a los chicos que ustedes invitaron al compilado, brincó gente de barrios mexicanos que han sido bravos históricamente, pues, ¿no? Que han tenido un nivel de marginación importante, pues. Entonces las bandas primerizas mexicanas sufrieron socialmente en ese sentido, pero quizá algunas no eran tan de barrios marginados, pero había una conciencia de clase en ese sentido de manera importante. En su contexto, en el crecimiento, en la elaboración. Los Rastrillos, por ejemplo, es una banda mexicana que prácticamente a todo el mundo recibió en su cuarto de ensayo. Creo que desafortunadamente no he escuchado a ninguna banda que no haya pasado por ahí, recibidos para hospedaje, para ensayar, para grabar algunas cosas precisamente con los Rastrillos. En algún momento ha sido un núcleo o un aglomerante de la escena reggae mexicana, de tal manera que pues así es. De hecho, yo creo que ni Antidoping y ni absolutamente nadie recuerdo que haya pasado del Ecuador a alguna gira. Quizá alguien de los mexicanos incursionó en Colombia, pero creo que ninguna banda mexicana ha tenido incursiones más allá del Ecuador. Sí, mira, me animo a decir, por ahí estoy equivocado, seguramente después en las redes me lo van a decir, no sé si Maldita Vecindad vino en algún momento a la Argentina, quizás sí, pero no recuerdo y no voy a googlearlo, pero no recuerdo. Por ahí me lo van a corregir si en algún momento vinieron a la Argentina, pero fue la banda más conocida de México. Sí, y ese es un gran ejemplo, es un hermoso ejemplo, porque lo único que te puedo decir es que en realidad, por lo menos el movimiento reggae se sabe soportado y se sabe respaldado por los miembros de la Maldita Vecindad, que fueron BMG en algún momento, sí. También con ellos sí tuvieron un sello discográfico internacional grande y aprovecharon toda esta estructura que brindan. Sin embargo, la Maldita no está considerada dentro del movimiento reggae mexicano, ¿no? Hacen un ska muy importante, muy rico, muy rítmico, muy enriquecido de cantidad de sonoridad y de influencia africana, marroquí, contemporánea, mexicana, de boleros. Es una mezcla de un barrio muy, muy interesante. No sé, me atrevo a decir que son de un barrio comparable a La Boca, ahí en Buenos Aires. Claro. ¿No? De tal manera pero La Maldita es un gran ejemplo de música mexicana, sí. pero no la consideraríamos dentro del movimiento reggae, ¿no? Ha estado presente, ha sido copartícipe, ha sido headliner de algunos festivales, pero como tal tiene buena relación con músicos mexicanos de reggae, pero tan reggae nunca ha sido parte del cartel ni de la escena, porque yo creo que muy bien podía haber jalado a mucha gente con ellos, ¿no? Sí. Y vos sabés que esto que pasa en México también, aparte con el reggae, con el rock pasó algo parecido también, pero en este caso fue uno de los gobiernos en México que censuró el rock en su momento. Hubo como un apagón del rock nacional mexicano, por decirlo así, que también es muy nuevo el rock mexicano, debería ser
tener décadas el rock mexicano, pero creo que hubo un gobierno, corregime vos, Misa, si por ahí me estoy equivocando, hubo un gobierno que censuró la música de rock. El otro día escuchaba a Santolaya que se acordaba de una banda, no sé si de México, se llama Top Ten, o los Top Ten, algo de los Top Ten, que hay Compañía Agua, Team Tops. Bueno, esos, y después hay otra banda que se llama Las Moscas, o La Mosca, o Las Moscas, también de esa época, que son mexicanas, son de las primeras bandas que hizo rock en español en México. Sí, pues bueno, históricamente no podemos hablar de un solo gobierno porque tuvimos el mismo gobierno por 70 años. Claro. En los albores o en la llegada del rock and roll a México, se trabajó mucho el cover en español, las versiones en español de los éxitos norteamericanos. Enrique Guzmán, Johnny Laboriel, César Costa, los Teen Tops. Hay bandas de esa época que todavía tienen actuaciones con la edad que tienen en la actualidad, como pueden ser los Saxon, pero se quedaron precisamente en las versiones en español de los éxitos en inglés, y nunca trascendió, y nunca encontramos una rebeldía que representara al rock and roll. Entonces esto marcó el rock mexicano, el rock and roll mexicano, el rock mexicano. Se da el Festival de Avándaro y de pronto, bueno, pues es la hecatombe. Era una especie de reproducción de Woodstock norteamericano, y bueno, muchas reprimendas, muchos periódicos en contra, y ahí viene el declive de la música rock mexicana, y se estuvo trabajando en el under, pero sí había una situación represiva y de no darles espacio, sino de darles salida. Pero estamos hablando de que la versión mexicana es en los 60, 70, 74, si no mal recuerdo, claro, y no viene a detonar hasta que las disqueras transnacionales llegan con el rock en tu idioma español, y con algunas bandas en Argentina en ascenso, y la independencia que llegó con Soda Stereo. Todo lo demás que nosotros pudimos escuchar de Latinoamérica era porque corría de mano en mano, y lo que venía de España pues era también de mano en mano, pero a partir de una idea empresarial completamente, no hubo un gran movimiento de divulgación o de que nos apropiáramos del género extranjero por otras formas, ¿no? Hasta que llega quizá el entonces desaparecido Napster, empezamos a conocer música internacional de todos lados, y aparecen las bandas mexicanas, con un movimiento quizá también finales de los 70s, principios de los 80s, las grandes bandas mexicanas, pero se quedan en el under. Hay mucha gente que no conoce a Alejandro Lora, que acaba de celebrar creo que 45 años. Sí. Y es uno de los sobrevivientes, y es uno de los escritores que ya hablaban en contra del gobierno y de las vivencias y del entorno en el que se desarrolló como banda de rock and roll. Entonces, los esfuerzos regionales son muy pequeños, se quedaron también precisamente en lo local, hasta que de pronto detona la industria de entretenimiento, y digo, recuerdo que lo más importante, o la escena de conciertos internacionales, la abrió Rod Stewart, que sigue girando. Claro. O sea, tuvimos que hacer todo para ir a un estadio de 60,000 personas, ahí a ver a Rod Stewart, todas las generaciones. Aquello fue brutal, ¿no? Fue encontrarte a gente prácticamente de todo el país intentando encontrar boletos para accesar, y ahí viene el detonante, ¿no? Pero creo que el rock mexicano también tiene una característica, ¿cómo decirlo? ¿Tú recuerdas los dos temas que Soda Stereo hizo en inglés?
Sí, Persiana Americana es una, y la otra canción, mirá, no recuerdo ahora si era Estoy a su lado o Ciudad de la Furia. ¿Sabés que no me acuerdo bien? Bueno, pues Sí, yo tengo Cuando pase el temblor, y Cuando eso pase el temblor. los del segundo disco, creo. Realmente me queda claro que la disquera intentó incursionar en el mercado sajón, pero particularmente en el británico por la relevancia histórica. Y es muy malo, Sí. ¿no? El inglés, la interpretación. A mí me parece que el reggae mexicano, digo, la música rock mexicana también se quedó ahí guardada en el cajón, en el archivo, porque obviamente estaba permeando todo lo que socialmente estaba mamando. Y nunca se alcanzó, no creo que haya habido disqueras internacionales o directores que dijeran, hey, esto vale la pena llevarlo a otro lado. Esto viene a cambiar una vez que Santa Olaya se incursiona, decide dejar la Argentina y venirse a trabajar con Aurora y la Academia, viene a trabajar con Molotov, viene a trabajar con Julieta Venegas y con no sé cuántas bandas, que de pronto hay un repunte y hay una escena, pero se habían quedado en el cajón y se quedaron varados cantidad de proyectos mexicanos de rock and roll que podían haber hecho mucho más por la escena alternativa mexicana. Para mí lo que hay de rock and roll hoy en nuestro país es sumamente mainstream, y el movimiento alternativo se sigue quedando en los barrios y en los venues pequeños. Claro, claro. Claro, sí. Sí, eso me recuerdo haberlo visto en el documental de Rock en tu idioma de Santolaya, donde habla de su estadía o de su historia en México, con los Café Tacuba también. Vos sabés que al Tri acá muchos los conocimos a través de una banda llamada La Renga en Argentina, que hizo Triste Canción de Amor. No sé si la conocés a la banda La Renga, una banda que llena estadios aquí en la Argentina. Desde ahí es que se empieza a conocer el Tri, y que muchos empiezan a saber del Tri, y saber que la canción no era de La Renga, sino que era de una banda mexicana de los 70, 80, ¿viste? Una cosa increíble. Es más, yo tampoco sabía de dónde, pensé que era de La Renga la canción, y no era del Tri. Sí. Ok, pues tampoco es de Alejandro Lora. Ah, ¿tampoco? Es de Rodrigo González. No, es de Rodrigo González. Ah. Un cantautor mexicano. Hubo un movimiento que le llamaron un poquito rupestre en la onda de Bob Dylan, cantautores callejeros, y Rodrigo González es el que escribe precisamente el Neto Valdés. Claro. Entonces el Tri la retoma años después, y la convierte en un éxito de ellos, ¿no? Claro, sí. Pero la canción original sí la escribe Rodrigo González, que dicho sea de paso, fallece en 1985 en el gran sismo de la Ciudad de México. Ajá. Mirá vos, che. Entonces, son esas las situaciones históricas. Recuerdo mucho no me acuerdo si este año, el primer disco de los Cafres ¿Suena la alarma? Sí, ¿no? Sí, Suena la alarma, sí, es el primer disco del año 92, me parece. 92, sí, 93, por ahí. Y me acuerdo que lo subieron como un disco de reggae, el primer disco de reggae de Latinoamérica. Claro. Está en su espacio, en sus redes sociales. Sí. Y nosotros tenemos datados discos de reggae desde el 87, 86, 88. Claro. Entonces, este es históricamente el distanciamiento que hemos tenido. A mí no me importa quién hizo el primer disco. A mí me preocupa esta distancia histórica y de conocimientos de unos y de otros, porque esto nos tendría esto podría ser una red de difusión mucho mayor y mucho más importante.
¿no? Claro. Precisamente de géneros que te gustan a ti y que me gustan a mí. Entonces me acuerdo que sí fui y busqué la data correcta y tenemos discos de Splash del 88 y del 89 y llegan los rastrillos en el 90, 91, 92, pues, ¿no? Claro. Por delante de este disco de los Cafres, y si le buscamos es posible que la banda de Quique Neira en Chile, antes de Gondwana, que se me acaba de escapar el nombre, pudiera también antecedernos, que tuviera grabaciones, si no el disco completo, cosas importantes, y a mí me llama mucho la atención porque tanto Chile como Argentina vienen o emerge este género hermoso de regímenes dictatoriales, pues. Sí. Entonces ese es un doble esfuerzo, pues. Ir contra dictadura, ir contra conservadurismo y salir a la escena con música que va a molestar, va a incomodar al gobernante, y eso tiene que hacer la música, seguir haciendo la música el día de hoy. Claro, Reggae, sí. rock and roll, hip hop, no sé, punk, ¿no? Hoy, ska, todo tiene que seguir siendo una contracultura, a pesar de confirmar el estatus actual de los lados conservadores. Claro. Y por ejemplo, acá en la Argentina teníamos casi unos 10 años de atraso musical, porque una vez que se va la dictadura viene todo el movimiento ska, Root Boys, viene el reggae, viene el hardcore, viene el punk, todos esos géneros que ya sonaban en Inglaterra y que todavía no habían llegado aquí a la Argentina, como ser por ejemplo los Cadillacs. Se nutren de Madness, de Special, que ya venían tocando allá por los fines de los 70 y principios de los 80. Y esa información acá llegaba por discos o viajaban a Europa y conseguían un disco de ahí y traían ese género. Más allá de Luca Prodan, que fue el primero también que hizo Root Boys, que trajo todo el movimiento que ya lo había visto, y para acá, para Argentina era muy nuevo todo eso. Lo mismo el punk rock, muchos géneros que se empezaron a nutrir y a emerger en la Argentina. El reggae, sí, el reggae en la Argentina, el reggae roots o el reggae, sí, los Cafres es de los primeros que hizo reggae en español. Estuvieron los Pericos, estuvo la Zimbabue, pero eran una mezcla de reggae con un poco de pop, era como un experimento, era como los abuelos de la nada haciendo esos reggaes cuadrados de Calamaro, o los reggae de Sumo, que eran un poco rudos, un poco crudos, pero no había una banda dedicada a hacer reggae en un disco completo. Eran variaciones de reggae, alguna que otra canción. Y los Cafres sí son los primeros, los pioneros en hacer un disco directamente de reggae. Los Pericos están considerados reggae, pero es una mezcla de todo. Reggae californiano, reggae pop, reggae... Una mixtura, son como los Inner Circles de acá. Sí, estoy completamente de acuerdo. Fíjate que estábamos recordando, digo, ya sabes, no nada más hago el reggae, sino entre semana hago rock y alternativo, y estábamos recordando precisamente del fallecimiento de Luca Prodan. Sí, a mí me parece que es un ejemplo. Si tú si oyes sus temas que no son reggae, porque tiene una presencia reggae importante, italiano, portugués, inglés, argentino, no sé cuántas nacionalidades le podemos poner, pero me resulta sumamente importante porque hay un sonido, como lo acabas de decir, crudo, característico, y que a mí particularmente, en mi tendencia de rock es más inglesa que norteamericana, de tal manera que aprecio mucho el trabajo de Luca Prodan, de Sumo, y bueno, pues a una parte del rock que tenemos que hablar de Charlie y de Spinetta, ¿no? Genio. Sí, claro. No, genios. Bueno, pero creo que han tenido un desarrollo y un respaldo
discográfico muy importante. Creo que siempre hay una manifestación muy clara de la inversión de capital, porque se requiere, ¿no? Claro. O sea, tú quieres tener un gran estudio, quieres tener un gran ingeniero, necesitas tener la pasta, el dinero, la feria, el billete, como se pueda decir en cualquier parte de Latinoamérica, pues, ¿no? Para conseguirlo. Y quieres que suene con el estudio donde grabaron The Police, que es otra banda que creo que dejó una huella, o hay una referencia muy grande en el rock argentino con The Police. Pues tienes que viajar y tienes que buscarlo, y eso la autogestión difícilmente lo da, ¿no? Claro. Para eso tienen que pasar 4 años para que Cafres pueda juntar y viajar a Jamaica y ponerse de acuerdo con un productor jamaiquino y pagarse la estadía. La autogestión cuesta. Sí, totalmente. Hablaste de Police, una banda argentina que era muy parecida a The Police, fue Hit, que era la ex banda de Charly García, con Guyot. Sí. Tal cual, es lo que te digo, son ese tipo de referencias pues muy diferentes a bueno, las bandas mexicanas de rock se basaron mucho en Little Richard y Elvis Presley y toda la gente norteamericana por encima del movimiento británico, por ejemplo, ¿no? Y creo que ahí iba un poquito del carácter y de la tendencia que pueden tener las bandas mexicanas. Claro. Vos sabés que esa comparación la vi una vez en un programa, creo que llamado Rock Data, sobre cómo veían qué estilo de rock tenían algunos países. Por ejemplo, el de México tenía mucho más influencia norteamericana, quizás por cercanía, y el argentino tenía influencia más de Inglaterra, en la diferencia de rock, digamos. Porque el rock argentino no fusionó tanto lo latinoamericano. Si buscan en los 80, es un rock que no tiene fusiones folclóricas, por ejemplo. Miguel Mateos, Enanitos Verdes, Charly, Spinetta, los Hit, tiene más una onda más anglo. Y en eso creo que en eso me parece que coincido, sí. Y el rock mexicano tenía un poquito más de, por cercanía quizás a Estados Unidos, por ahí un poco más yankee, la musicalidad. Creo. Totalmente, porque bueno, te digo que yo estoy a 300 kilómetros del enemigo y ustedes lo tuvieron en casa en las Malvinas. Sí. Entonces lo que se mamó, lo que se oía, lo que llegaba hasta comercialmente tiene mucho que ver. Era para nosotros históricamente, digo yo Hola, ahí se cortó la comunicación. A ver si retomamos. Okay, ahí estamos. Ahí está, ahí retomamos. Regreso. Digo, yo soy de la Ciudad de México, 24 años recién fuera de la Ciudad de México, y todo el tiempo era mirar al norte para todo. Claro. Para las compras, para todo este tipo de cosas. Para nosotros el recibir algo europeo era sumamente raro. Claro. Y no era tan esperado y no era tan buscado. Entonces, ustedes teniendo una presencia británica obligada y todo este tipo de cosas, bueno, me atrevo a comentar que incluso su ámbito comercial siempre estuvo más pegado o más influenciado hacia el lado europeo que hacia el lado americano, pues. Entonces creo que ahí está una razón más grande, pero yo definitivamente me quedo con Joy Division, con The Cure, con el movimiento punk británico, que lo que los Ramones me ofrecieron acá en Nueva York. Claro, inclusive las bandas de los 80 de la Argentina estaban muy influidas por el New Wave inglés. The Cure, claro. The Smiths, muchas más, Virus, Don Cornelio y la Zona, todas esas bandas sonaban muy inglesas cada vez que las escuchaba. Virus, Sí. No, me pongo a acordar y hay terribles bandas.
Se trata de nostalgia, César. ¿Tú has nacido? ¿En qué año naciste entonces? Yo nací en el 79 y me crié musicalmente con Piltrafa y los Violadores de la Ley, que es la primera banda punk argentina, que murió hace un par de años Piltrafa, y Luca Prodan con Los Sumos. Esa fue la primeras bandas que escuché junto con los Beatles, ¿no? Soy más Beatles que Rolling Stone. Esas son las primeras influencias que tuve. Después me metí en el punk rock musicalmente y periodísticamente también, en todo el movimiento. Así que el reggae recién lo conozco en el año 2000, con The Clash. O sea, yo sabía que The Clash hacía una música rara, pero no sabía que se llamaba reggae. Hasta que después, en un documental de Joe Strummer, supe que era reggae lo que estaba haciendo The Clash. Para mí era una música rara, ¿viste? Saliendo del punk, porque, viste, que los de Clash hicieron reggae. Pero Sandinista, sí, el triple álbum Sandinista es una joya grabada en Estados Unidos, en Reino Unido. Tremendo. Y en Jamaica. Entonces, para mí es una banda que está más allá de cualquier evaluación. Sí. Aparte un visionario, Joe Strummer, no solamente porque el reggae es muy amigo del punk, y hoy el reggae es amigo de todos los géneros. Y también fue un visionario porque recuerdo, soy muy seguidor de Joe Strummer. Bueno, FM del Rock existe un poco por Joe Strummer también. Dijo una vuelta, me acuerdo, que la cumbia iba a ser la música del futuro, y finalmente no le erró, porque hay cumbia por todos lados. En su momento la cumbia era para una clase social, ¿viste? La cumbia era para el negro, para el de los barrios bien bajos, el marginal. Hoy la cumbia la escucha desde la alta sociedad hasta la baja sociedad, ¿viste? La cumbia está en todos lados. Qué locura, ¿no? Qué locura, porque realmente ha sido una música a nivel latinoamericano, y todas las versiones de cumbia que podemos encontrar, totalmente del barrio marginado, pues, ¿no? Claro. Entonces, lo que ha sucedido por acá, hay unas camisetas circulando que dicen la cumbia es de New Punk, la cumbia es de New Punk. Sí. Entonces, pues bueno, pues está por ejemplo esa parte, y mira, parece mentira que es un género que también de pronto alcanzó un puente internacional y fluye más fácil de sur a norte y de norte a sur, ¿eh? Sí, totalmente. Que el mismo reggae, como que agarró una mejor vía de comunicación y de divulgación en ese sentido, pues. Claro, por ejemplo, el Gran Silencio, yo los vi acá en la Argentina en video, o sea, en un canal de televisión de Argentina, el Gran Silencio, con ese ritmo que para mí era renovedoso, que era una cumbia con ragamuffin, una cosa rara, que estos locos son tremendos, decía yo, tienen mucho punk encima. Inclusive después me hice muy escucha de los Gran Silencios, son repunky los chabones, o sea, tienen un disco bien punk ahí por ahí que es tremendo, que me parece que no lo escucharon mucho, yo lo escuché muchísimo, pero es bien punk, bien heavy, uno de los discos, y no, es una tremenda banda, el Gran Silencio. Es banda mexicana, le cuento a los oyentes por ahí, si no conocen, de las bandas que estamos nombrando, vayan a Spotify a escucharla o a YouTube. El Gran Silencio es un bandón. Y que tienen vigencia. A mí me tocó entrevistarlos, creo que en agosto, en septiembre de este mes. Bien. Por la mañana, muy desvelados, ¿no? Pero siguen teniendo presencia importante, cercanos al movimiento reggae. Y mira, son de una región en donde de pronto se conoció como la avanzada regia, ¿no? Con muchas bandas de muchos géneros bien diversos, que no tuvieron una característica o no tuvieron un género, pero emergió y nacionalmente lo lograron prácticamente toda esa avanzada regia. El norte del país también está muy cerca de la frontera. Claro. Y bueno, creo que son de Monterrey, Misa, los Gran Silencio. Sí. Monterrey, Nuevo León, sí. Claro. Bueno, norte. Monterrey, yo creo que vos sabés, ¿no? Pero Monterrey tiene un gran movimiento de cumbia villera. Tiene varias bandas de cumbia villera, claro.
hay muchas bandas argentinas de cumbia que van a Monterrey, no al DF, van a Monterrey directamente como damas gratis, y un montón de bandas de cumbia villera de Argentina que tocan en Monterrey, porque creo que Monterrey es la capital de la cumbia, me parece a mí. Yo por lo menos lo que he visto... En ese país sí, y particularmente de esta tendencia villera, porque por ahí hay un acordeonista súper importante de nombre Celso Piña. Sí. Que es una influencia grande y de pronto hay una presencia colombiana también sumamente importante, sobre todo en el aspecto musical, ¿no? Estuve en el mes de abril por allá y bueno, también es una ciudad que ha crecido enormemente, que creció culturalmente un área de la capital del país, más bien reemergió, porque ese movimiento que te decía yo de la avanzada regia tiene más años, de donde aparece Plastilina Mosh, Jumbo, algunas otras bandas, ¿no? Claro. Los Control Machete, Control Machete. Que fue un dueto de rap sumamente importante que le dio un crecimiento y una relevancia a la escena de la cultura hip hop en nuestro país muy importante, que es muy grande, pero también es bien under, ¿no? Tienes grandes presentaciones, tienes grandes exponentes, pero no hay una trascendencia del mainstream y también lo celebro porque han encontrado su forma de mantenerse independientes. Entonces eso confirma una escena, como te decía, que permite seguir haciendo señalamientos de las cosas que están mal socialmente, pero que desafortunadamente confirman el estatus en el que nos encontramos. Ahora, Misa, Sí, no, te concluye la idea, no hay problema. Y te decía, y el reggae tiene expositores, me atrevo a decir, en 32 estados, o como le llamarían ustedes, creo que es el equivalente a provincias. Provincias le decimos acá. En nuestro país son 32. Claro. Mirá si es grande el país, ¿no? Me atrevo a certificar que por lo menos hay una banda, por esas 32 entidades federativas que tiene un disco, que tiene sus presentaciones en lo local, que ha incursionado, que ha preguntado, etcétera. Recién Antidoping estuvo presente en el Rototom Soundflash, 30 aniversario, ¿no? Sí. Pero todo el mundo se olvidó de que ya habíamos tenido representación mexicana anteriormente. Sí, me habías dicho, sí. Coincide con que es de Monterrey, Nuevo León, y ellos se llaman Viento Roots. Ellos hicieron su esfuerzo mercadológicamente, ellos consiguieron los contactos que son sumamente importantes también. Hay que saber tener una representación o el hambre de hacer la conexión para lograr este tipo de cosas. Y si tienes la meta bien fija de lo que quieres hacer, pues es que no nada más es presentarte en el Rototom, es presentarte en Cali Roots, en California, es viajar a los del parque allá en Colombia y en Perú y viajar con ustedes y correr el riesgo, cabrón, de salir de la comodidad del lugar en donde estás. Claro, salir de la zona de confort, como muchas veces se dice, ¿no? Sí. Ahora te hago una pregunta que no sé si será polémica o no, pero esta me la hicieron en el grupo. ¿Es verdad que Molotov es de derecha? Y estuve ahondando un poco en información y es como que han hecho correr los mismos periodistas mexicanos, ¿viste? De la música, que eran unos pibes bien. Sí. A mí me parece, mira, te voy a decir lo que te voy a contestar de esta manera. Si van a recortar esto, Misa, si van a recortar esto del Misa, recórtenlo bien, no le editen, Ahora sí, Misa. Sí, pero mira, ¿recuerdas toda esta teoría detrás de McLaren haciendo una boy band llamada Sex Pistols? Sí. Bueno, a mí me parece que Molotov es así, ¿no? Emerge de una clase acomodada. Ajá. El baterista es hijo de un funcionario norteamericano,
Sí. de alguna de estas agencias que han intervenido, y así lo voy a decir con todas las palabras, ha intervenido de manera ilegal en América Latina, ¿no? No sé si es de la DEA, si es el FBI o de cuál de estas agencias. De tal manera que ellos poco sufrieron o poco batallaron en el barrio para hacer las cosas. Okay. Santolaya no cobra cualquier cosa, hermano. No, para nada. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, pues la disquera primero los detectan con un gran trabajo. Bueno, armonizan 2 bajos que no sé cuántas bandas en la historia con éxito haya que tengan 2 bajos, ¿no? Sí. A mí no me desagrada la música de Molotov, pero nunca me la creí. Ah, bien. ¿Sí? Bien. Vienen y se comen la portada. No recuerdo qué disco de Guns N' Roses, que se ve una chica con las pantaletas en un callejón mugroso. Sí. No sé si es el Spaghetti Incident, no. Pero replican un poco esa portada, esa idea, y vienen con letras que llamaban mucho la atención. Claro. Pero que era algo que la banda del rock urbano de la Ciudad de México y de las zonas metropolitanas y marginadas ya hacían, ya cantaban en contra del gobierno. Ellos vinieron a confirmar la caída del sistema de los 70 años, tirándole a los personajes de la televisión comercial mexicana, claro, tirándole a uno que otro político, y el día de hoy pues se ponen de manifiesto en contra del régimen actual. Claro. No creo que sean de derecha. Yo creo que actúan de acuerdo a sus intereses económicos. Claro. Pero es música. Molotov es una banda que yo en lo personal nunca le creí que fuera verdad o que fuera honesto lo que ellos cantaban. Musicalmente lo hacen bien, musicalmente los tienes que disfrutar, sí. Creo que es de las que más se han presentado en Argentina. Sí. Bueno, hermano, ¿qué te puedo decir? ¿No? Es como creer que diablos, no sé quién, algún artista argentino que no se la pudiera yo creer. O sea, no hay una historia de Charlie, no hay una historia de León Gieco, no hay una historia de muchos que sabes cuál es el origen, ¿no? Claro. Bueno, que caminaste con ellos en sus barrios, pues. Molotov la tuvo cómoda en ese sentido como joven mexicano. Claro. Bueno, entonces, los artistas, por ejemplo, como Charlie, Spinetta, nunca fueron de derecha, siempre fueron o comunistas o peronistas, como dicen acá. Es más, Charlie, hay una canción que habla sobre la izquierda, dice, no girás a la derecha, sino que girés a la izquierda, ¿viste? Como que te va tirando, sí. Y Spinetta, ni hablar. Por ahí lo que eran, no sé si decir de derecha, pero que eran un poquito así fresas, como le dicen ustedes, eran los Soda Stereo, por ejemplo, eran todos pibes bien, eran todos chicos bien. Mira, si tú lo entiendes y lo manifiestas bien con el resto de los argentinos, es la palabra, ¿no? Es claro. La palabra. Pero igual hicieron una canción llamada Dietético, no sé si la conoces. Soda Stereo, sí. Claro, viste que la última parte dice el régimen se acabó, cuando ya se termina la dictadura, a modo así de humorístico, dicen el régimen se acabó. Ahí tiraron un poco de referencia de lo que pasaba en la Argentina. Pero sí, y de pronto, sabes que por ejemplo acá a Soda se le considera una banda que no actuó, que estuvo cómoda durante la etapa final de la dictadura argentina. Sí. Sí, ahí lo tenemos. Hola. Ahí se nos fue. Ahí está. ¿Volvimos? Ahí lo tenemos en misa de vuelta. Ahí está. Ahí estamos. Te decía yo, porque quizá acá la tendencia le creen un poquito más a los chilenos de los prisioneros, pues, ¿no? Claro. En la dictadura, cantar lo que cantaban, pues, ¿no? Sí. Es más, ellos hicieron una canción llamada Ultraderecha, que fue como al pedo, porque votaron a la ultraderecha, los chilenos ahora hicieron macana como hicieron acá en la Argentina, ¿viste?
Sí, pues entonces el mundo está de cabeza, César, está de cabeza, pero para Miguel nosotros González se debe querer pegar, Miguel González se debe querer pegar un tiro, ¿viste? Porque hizo una canción ultraderecha y votaron a la ultraderecha, al chileno. Están totalmente locos, ¿viste? Sí. Y nosotros en la radio tenemos mucho el gusto por el tema de por qué no se van, pues, ¿no? Claro, un temazo. Sí. Pero ahora está aplicada precisamente para la derecha y la casi ultraderecha mexicana que está sacando la cabeza, porque nunca ha habido una ultraderecha, ¿no? Siempre ha habido una centro derecha, una centro izquierda, que está cargado un poquito más hacia el lado izquierdo, pero que musicalmente y culturalmente ha dejado ser al país, pues. Claro. El momento al que tú te referías con la prohibición y el que no hubiera espacios, estamos hablando de que era el gobierno de 70 años y que lo podemos catalogar dentro de regímenes de derecha, cómodos, tranquilos, con un control absolutamente de todo lo que hoy en teoría está ocurriendo, pero que hay una representatividad de mucha más gente y de mucha más sectores de la sociedad mexicana. 70 años atrás el dominio era específicamente de la gente rica y de la gente acomodada, quienes tomaban las normas y dictaban el poder. Digo, recuerda la historia de Advisory Parents, de cuidado con las letras, porque contienen groserías damas norteamericanas. Esto siempre ocurrió en este país, Claro. Alguien más se encargó de detener, de decir que sí se apoyaba, que no se apoyaba, acabaron con carreras, impulsaron otro tipo de carreras. El pop mexicano es realmente triste. Sí. El pop mexicano es realmente triste, pero fue algo con lo que crecimos todos. Crecimos con Chabelo, crecimos con el Chavo del Ocho, César, por Dios. Claro. Sí. Por Dios, sí, yo realmente no puedo comprender que alguien me diga que disfruta ver al Chavo del Ocho, sea en Colombia, sea en Argentina, sea en Chile, claro. porque nos mantuvo obsoletos, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, así es como ha sido. Me acabo de acordar de un disco. ¿Recuerdas a la banda jamaiquina Chalice? Chalice. Sí, me parece que sí. Te la voy a mandar. Bueno, pues Chalice es como que de las primeras bandas que salen de Jamaica para venir a nuestro país. Y en aquel entonces un instituto de cultura reeditó, yo creo que un par de discos de Chalice, y después organizaron el archirrequete contrafestivalazo de reggae y calipso. Estuvo Chalice, estuvo Splash, estuvo una banda de calipso, ay Dios, y una banda jamaicana que alcanzó a tener cierta notoriedad, pero no era ninguno grande, Claro. Y lo llevaron a cabo en un foro de más de 20,000 personas. Eso es monstruoso, y ahí está la grabación, pero el sello y la productora era subsidiada por el Estado mexicano. Yo creo que es todo lo que hay, y yo creo que fue un funcionario que era muy marihuano, porque no comprendo en aquel entonces y en el régimen en el que estábamos que alguien haya cedido a que se produjera y que se respaldara el proyecto del sello, de la reproducción a partir del capital mexicano del Estado, la reedición de los discos en México y la grabación de este festival, y por lo tanto la realización del festival, porque se vendió como cultural y como una opción
precisamente para el área de cultura en ese entonces de la Ciudad de México, que todo ha tenido que pasar por allá necesariamente, ¿no? Claro, sí, totalmente. Milla, te hago esta pregunta que también se las tenés que responder a los oyentes, y ahí te traigo de vuelta al disco Reggae Reading compilado volumen 2 México, no se lo pierdan, están a tiempo de escucharlo. ¿Por qué tienen que escuchar ese disco los amigos de México y de Latinoamérica? ¿Por qué tienen que escuchar ese disco? Porque el esfuerzo detrás de él es importante, eso es uno. Bien. Y número 2, el intro y el outro de un servidor que me dieron esa oportunidad, creo que intento precisamente decir cuál es la distancia que hemos mantenido entre proyectos musicales argentinos y mexicanos. Creo que hay una ausencia, está compuesto de letras de canciones de bandas mexicanas y de nombres de las bandas y de nombres como cuando yo me refiero al capitán Eliseo, Eli. Es la primera persona que tenemos registro que hizo en el Caribe mexicano calipso y reggae music en español y en inglés en los 70s, y que se presentó en televisión nacional mexicana de manera importante. Pero creo que hay una distancia que tiene que irse eliminando. ¿Por qué tenemos que oírlo, César? Porque es un puente musical entre naciones, porque es una radiografía de una sociedad de otro rumbo, pero la música lo dice ahí, se escribe igual en todas partes. Exactamente. Se interpreta de manera diferente. ¿Por qué lo tienen que escuchar? Para tener un acercamiento con el movimiento reggae mexicano. Es una pequeña muestra, ¿no? Siempre en la conversación con Maureen Mendo de La Comuna, con Neto de La Ganja, con El Chino, se hace presente cierta actitud o un adjetivo muy mexicano, que es malinchismo. No creer en nosotros mismos. Exacto. Y de pronto apoyar, no apoyar de pronto apoyar más a los proyectos foráneos. Cafres es una super banda, pero viene y llena. Y antes de que esto sucediera, ellos venían acompañados de cientos de proyectos mexicanos, o de 3 o de 4. El día de hoy los Cafres prácticamente a veces ni siquiera tienen telonero. Claro. Tiene que ver con una actitud quizá del representante, pero tiene que ver también con una cerrazón del empresario mexicano. Exacto. Para incluir los proyectos locales y alimentar con eso también su negocio. Yo entiendo esa parte de negocio. Claro. Pero cierras tu negocio al traer una banda grande, al traer una banda internacional y no hacer una exposición y no darle el espacio a tu proyecto local para abrirte las puertas en lo local, y no hacer uno cada 3 meses, sino una presentación o abrir un negocio para poder tener presentaciones en foros dignos, con equipo digno, con todo este tipo de cosas. ¿Por qué tiene que escuchar el rhythm? Insisto, el esfuerzo personal hecho desde la producción de la FM del Rock a través del Cafumán. Tú, César. Claro. El Jaco, estoy de acuerdo. Yo a Jaco, esa historia quizá no la sabes, pero a Jaco lo conozco recién. Claro, ¿no lo conocías? 20 días antes es de tremendo. Que él me diera. Sí, de verdad, 20 días antes de que él me diera sí. la noticia de esta producción, yo lo acababa de entrevistar claro. y me decía, y él se sorprende con la producción, ¿no? Son 22 años haciendo un programa de reggae en México, que surgió con la idea precisamente de apoyar el reggae mexicano y el reggae cantado en castellano. Claro.
Y entonces si las bandas de reggae de Argentina, de México, de Colombia, de Chile, de Venezuela, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Costa Rica, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala, ya te mencioné América Latina, Sí, sí, sí. César, no tienen el interés de hacer música para proyectarla y que la conozca toda la gente hispanoparlante, que no hagan música. Claro. César, que no hagan música, porque el reggae es precisamente la expresión de cada uno de nosotros como latinoamericanos, y podría ser una red extraordinaria de emociones, de información, de comunicación, de interacción, de intercambio musical, de intercambio cultural, de resistencia, César. Sí, sí, totalmente. Latinoamérica necesita estar unida más allá de derechas y izquierdas, pero la música tiene que seguir siendo un elemento sumamente importante de emancipación, de protesta y sobre todo, de confirmación de lo que somos. Exactamente. Exactamente. Este disco lo tiene a través de sus letras, lo tiene a través de su esfuerzo, así como el volumen 1. Pero el volumen 1, lo digo con muchísimo respeto, se queda en Argentina. Claro. De pronto, ¿sí me explico? Porque así estuvo pensado. Exactamente. El día de hoy tu idea parte de, hey, vamos a tirar un puente. Pues es un puente. Es una carretera, es una autopista grande para intercambiar de manera constante y establecer de verdad un flujo de comunicación entre la Argentina y sus músicos de reggae, claro, y México y sus músicos de reggae. Por eso es importante este disco, y por eso es importante escuchar. Sí, totalmente. Y el volumen 1, te cuento, el volumen 1 está hecho por artistas del interior de Argentina. No están participando artistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Hay gente del interior de la Argentina. Rasdipi de Mar del Plata, que está lejos de Capital Federal, Cristian Raíz de Bahía Blanca, que es una ciudad que está a unos cuantos kilómetros a 600 kilómetros de Buenos Aires, Sinsemina de Neuquén, de una provincia, no hay ninguno de Capital, y 2 artistas mexicanos que entraron, golpearon la puerta y dijeron podemos participar, viste, con una curiosidad que les dio esta posibilidad. Yo creo que ellos, si no hubiesen entrado en ese compilado, no hubiese surgido este Reggae Rhythm volumen 2. Y esa curiosidad, esa locura de meterse, ¿no?, en un proyecto que no estaba pensado para gente de afuera, sino para gente de Argentina, valió el poder realizar este segundo disco, que es netamente mexicano. O sea, tanto de Yaco como Confortis como los Ragamasta. Pero fue Yaco el más inquieto, por decirlo así. Bueno, pues es muy simpático porque yo me entero que Jaco llega por mí, por algún otro, ya me acordé, uno de los singers que está en Quintana Roo, se me acaba de olvidar el nombre, que fue miembro de la regata con el que platiqué también, Ras Marcus. Claro. Yo ya había trabajado con Ras Marcus, y Ras Marcus sí tenía referencia mía, y todos los viejos, ¿no? Entonces me dice, oye, una entrevista. Claro que sí, no tengo bronca, mándame tus temas. Es que queremos estrenar también un tema. Recién habían ustedes publicado precisamente el Rhythm volumen 1. Sí. Y entonces es como yo me entero, es que es parte de este compilado hecho así. Y a los 20 días, algo así, me dice, ¿sabes qué, Misa? Pues está este proyecto. Y yo agradezco mucho esa posibilidad, ese reconocimiento que le dan a un trabajo que dicho sea de paso, quizá lo entiendes, César, ha sido individual, sustentado, y que me han permitido estar en FM. Claro. Sí. No somos electrónicos, somos FM, y es un privilegio y es un honor estar por las tardes haciendo radio, porque por leyes, ¿no?
Pueden subir muchas cosas ya a la plataforma, pero el intentar influir directamente en tu población inmediata cercana, el conseguir que te escuchen en FM cuando ya todo el mundo tiene su playlist y plataformas o canales, sigue siendo un reto, ¿no? Seguimos siendo resistencia. Sí, totalmente. Yo tengo claro el ejemplo de, si no mal recuerdo, de la de Dios, del rock and pop argentino. Se convirtieron en algún momento en referencias. Había una radio, La Colifata. La Colifata, sí, está todavía La Colifata. Bueno, pues imagínate el referente que era para nosotros, el que se hiciera radio dentro del barrio y dentro de una institución de salud mental, loco. Sí. Sí. Esos son los puentes de comunicación que a mí me acercaron a la Argentina, ¿no? El primer disco que yo tuve argentino fue el Big Yuyo de los Pericos, pero no me resonó, ¿sí? No me resonó, me resonó más Resistencia Suburbana. Tremendo. Sí. Tremendo. Me resonó más la Zimbabue. Tienen una canción realmente hermosa que se llama Es Época de Flores. Creo que es de sus últimos materiales. Sí, el Chelo. Que yo subí un video con la apertura de los capullos de flores del desierto que se abren una vez al año, César. Claro. Pero es una banda, La Chala Rasta, por Dios. Amigos de FM del Rock, lo hemos tenido a los chicos de Chala Rasta, independientes. Es a lo que voy, son mis referencias, ¿no? Entonces de repente llega a mis manos en orden, suena la alarma y es hermoso el disco. Sí, un disco de Guille. Es hermoso el disco, es un disco extraordinario, no es hermoso, es extraordinario. Sin embargo, yo traía un antecedente mayor, ¿no? Amor a la Mexicana de la Zimbabue es una grosería. Es una grosería a lo terrible que ha sido la televisión mexicana durante años con sus putas telenovelas, César. Sí. Con Thalía. Pero eran melodías lindas, era un reggae que yo decía, diablo, sí, yo quiero oír cosas así. Llegan los Cafres, ok, me aparece Cameleva, pero me aparecen así cientos de cosas. Aunque Fidel Nadal haga discos 4 veces al año, sigue siendo un representante, ¿sí? Bueno, recuerdo una polémica de una revista, creo de Rolling Stone. No sé si haya la versión argentina. Sí, está la versión argentina, sí. Que creo que no quería salir en la foto, no les fue difícil juntar a Guillermo, a Alfa, a Luis. Luis Alfa. Sí. A Fidel y de Nompa, el vocalista. Sí, al cantante de No Palidece. Bueno, Luis Alfa, Resistencia siempre fue una banda independiente, pero que llenaba en todos lados. Porque acá lo que pasa con las bandas de rock y de reggae, de todos los géneros, se toman como clubes de fútbol. La gente lo toma como un club de fútbol, como si fuera la camiseta de fútbol. Entonces cada recital se vive como si fuera un estadio de fútbol, viste, como si fueran a hacer un gol, y cada canción se grita como un gol. Hay una pasión tremenda con las bandas acá, de cualquier género, ya sea folclore, reggae, cualquier género es lo mismo. Acá se vive como si fuera un equipo de fútbol. Está esa locura, viste, que es cultural prácticamente acá en Argentina, que las bandas y los artistas son como clubes de fútbol acá. Y Resistencia siempre fue anti-Boneto, o sea, no sé si anti-Boneto, pero no era de las tapas de Rolling Stone, esas cosas no, porque siempre fueron más rebeldes, más rockeros. Es más, sí. Luis Alfa, tenés más fotos con el Piti Álvarez de Intoxicado, que es una banda de rock and roll, que con artistas de reggae. Sí. Porque Luis... Sí, te creo. Por eso te digo, pero visto desde acá,
y entendido desde acá, sí hay una distancia muy grande en el sonido, en la producción, en el contenido de las letras, entre los Cafres y Resistencia, y ahora el C4, pues, ¿no? Claro. El mismo Fidel, o sea, sí hay una distancia grande entre uno y otro proyecto, pero verlos juntos en una portada, para mí era un logro, no nada más de la revista, sino de unificar un movimiento. Claro, claro, sí. De decir, hey, sí, dentro de la diversidad somos uno. Acá finalmente no hemos terminado de conocer, ¿no? El movimiento Rasteca, que quizá en algún otro momento tengamos oportunidad de platicarlo, lo estaba haciendo, hacía la organización, el festival, se buscaba toda la parte alternativa, el incursionar con una o dos bandas internacionales, soportadas por un cartel firme mexicano, el tener el disco compilado, el hacer el festival de manera periódica, el tener unos previos y unos afters, y bueno, finalmente llegó el Cerdo Capitalismo y se comió festival, pues. Claro. Y toda esa parte independiente y autogestiva se desgastó porque vinieron las divisiones, todo este tipo de cosas que a veces los humanos perdemos en los grados de confianza, ¿no? Claro. Pero alrededor de todo este movimiento había algo sumamente importante, que era tener una fecha de festival de manera anual, saber que iba a haber quizá un disco compilado de los que iban a estar presentes, saber que iba a haber un rider sumamente importante, con un sonido sumamente digno, con bandas fuertes, con novedades, ¿no? Con proyectos. Uno de los festivales Rasteca, en una de sus ediciones, el dinero ganado sirvió para comprar instrumentos musicales. Claro. Sirvió para armar instrumentos musicales para un taller de música que realizaban los Rastillos, junto con más músicos de la escena reggae. Sí. En la edición del siguiente festival tenía como una banda intermedia, precisamente una de muchachos que habían aprendido a tocar instrumentos musicales, que le escribieron 3 canciones, resultado de ese festival anterior y del ingreso monetario de ese festival, César. Claro. Ese era el motivo y ese era el objetivo de ese movimiento de reggae mexicano. Se fue perdiendo, se fue difuminando en el aire, y bueno, el día de hoy tenemos una escena muy dispersa, hay eventos aquí, hay eventos acá, te puedes colocar medianamente aquí. Lo que veo actualmente es algunos foros que van empezando a correr algo de riesgo para meter 500, 600, está bien, parece mentira, pero nosotros no podemos hablar de escenarios de más de 4.000, 5.000 personas para una banda mexicana de reggae. Claro. Y eso está muy jodido, César. Complicadísimo. Pero bueno, son contadas. Sí. Bueno, yo creo que este disco que hicimos con los amigos de México, con las bandas y los artistas de México, con Misa, a través de FM del Rock Argentina y México, creo que puede ser un pequeño aporte al reggae latinoamericano, un pequeño aporte al reggae mexicano. Con esto no estoy diciendo que van a llenar estadios y van a estar en todos lados, no. Es un pequeño aporte de una locura linda de hacer un disco sin sellos discográficos, un disco independiente, autogestivo, también demostrando que se pueden hacer proyectos sin necesidad de tener una productora gigante atrás. Con buenas intenciones y muchas ganas se pueden hacer discos, está demostrado. Está el disco Reggae Rhythm Volumen 2, que lo pueden escuchar,
que no tiene nada que envidiarle a cualquier compilado que puedan escuchar. Está de manera profesional, con un buen sonido, buenas canciones, buenas letras, buenos mensajes. Esto también lo digo por si alguno más quiere incursionar, ya sea de México, de cualquier parte del país que nos esté escuchando, quiere hacer algo parecido, hagan, proyecten, se puede hacer. Obviamente que también corre un disco, obviamente que es colectivo, también se tiene que hacer con la responsabilidad y la profesionalidad de la banda y el artista que participe, obviamente, porque si no, no se puede hacer esto. Por suerte, los dos discos, tanto el 1 como el 2, ha sido un disco muy profesional, de bandas con mucha trayectoria que se pusieron el proyecto encima y lo pudimos sacar adelante en menos de un mes, casi un mes y monedita. Tuvo el proyecto como proyecto y tiene hace poquito tiempo de estar en la plataforma, así que ha sido todo muy rápido. Los dos discos no tienen ni un año. El 1 no tiene un año y el 2 tampoco, ¿viste? Mira. Eso es, entonces, que se quede el precedente, César, precisamente del esfuerzo, de la intención, sobre todo, porque con esto yo intuyo que lo único que tienes es cariño por el género, es un gusto por la música, sí. Eres un melómano consumado, de tal manera que esto debe sentar precedente nacional. Y ahora con esta segunda versión tiene que ser internacional, pues nos tienen que escuchar los peruanos, los uruguayos. Necesito conocer más bandas como el Congo de Uruguay. ¿Me explico? Sí. Me urge tener mucho más acceso como alguien que intercede y que tiene un espacio dedicado al reggae, particularmente cantado en castellano, conocer la mayor cantidad de proyectos cantados en castellano que esté a mi alcance, pues. Claro. Porque tú lo viste, o sea, son 2 horas 40. Carajo, tendrían que entender que nadie más les va a ofrecer 2 horas 40. ¿Por qué? Por los formatos comerciales, por los formatos universitarios, por los formatos que ya tienen contemplados. Y yo no tengo cortapisa, 2 horas 40 para que expongas tu música y nos tengas que decir claramente qué es lo que haces, dónde lo haces, cómo lo haces, qué opinas, qué piensas, qué sientes, qué te enoja, qué no te enoja, qué te hace feliz. Carajo, la música debe ser transparente, César. Exactamente. Y antes de cerrar la nota, estuvimos hablando hace un tiempo también con el Misa de que por ahí alguna banda del interior de México, de algún estado o provincia, llamémosle, o algún pueblo, quizás al escuchar este disco puede que sea una tremenda banda y nosotros no sepamos, o puede haber alguna, porque es tan grande México, hay tantos estados, ya lo dijo Misa, que puede haber alguna banda muy buena ahí que todavía no tiene la oportunidad. Es muy posible, lo digo acá en la nota, es muy posible que el Reggae Reading sea disco doble, pero con la particularidad de que el disco doble, o sea, la continuación, sea con bandas del interior de México, no de la capital de México. Sí. Estoy tirando una exclusiva acá en vivo, Esta un fuerte contenido de la visión capital, ¿no? Del centralismo de este país. Pero hablamos de que tenemos registros de Monterrey, de Chihuahua, claro, de Sinaloa, de Baja California, ambas Baja Californias. Guadalajara recién La Llaga, bueno, ¿tú lo viste? Sí. Pero me hizo que me acordara de La Celestina y cantidad de bandas que han existido. Están las bandas viejas como El Personal, Splash, está el centro del país con los Ghettos Band y con los Leones Negros. Hay cantidad de cosas en el Golfo de México con los Aguas. Recién te voy a mandar la liga de un disco nuevo de una banda Nobel de la Ciudad de México, pero que ha fusionado reggae con son, y que acaba de sacar su segundo disco en
en esa mezcla. Entonces, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, hay proyectos de reggae en todos lados. Bueno, la idea es por ahí darle la oportunidad a la gente del interior de México, porque el disco anda muy bien, porque ha tenido buena recepción, lo vemos día a día, musicalmente lo están escuchando, hay 20 personas que por día están escuchando el disco, eso es bueno, más sabiendo que es un disco independiente, que no hay un sello discográfico, no hay publicidad en todos los medios y finalmente parece que el boca en boca o lo que se está viendo de nuestras redes y de las redes de cada artista que participó está surgiendo y eso está complementando a que el disco... La Radio Bemba, exactamente. Así que estamos seguramente que con el Misa como coproductor, ya lo estoy poniendo, vamos a hacer seguramente un disco doble ya dedicado solamente a las bandas del interior de México, para darles esa oportunidad que tengan la posibilidad de mostrarse en este disco. Quizás también pueda llegar a participar Rod de Titanium Rock, también colaborando con alguna banda de algún estado que desconozca o que desconozcamos. No creo que vos desconozcas, Misa, pero yo desconozco porque que también pueda aportar. Así que bueno, vamos a adelantar eso, lo vamos a ir proyectando, seguramente lo vamos a hacer. Seguramente vamos a ir a coordinar con Misa, que va a ser el responsable de, no sé si de castiñar o de preseleccionar o seleccionar la banda que pueda llegar a llevar a cabo este proyecto, porque obviamente no es solamente sumarse al grupo, la responsabilidad es empezar el proyecto y terminarlo en tiempo y forma. Bueno, ya después estaremos hablando de eso, pero bueno, no vamos a hacer un casting, lo digo acá en FM del Rock. Y después Misa lo va a decir seguramente en su radio cuando vuelva a emitirse. No vamos a hacer un casting, no queremos llevarlo a eso, vamos a seleccionar mejor la que esté acorde, pero esa responsabilidad la va a tener que tener Misa y quizás Rod de Titanium. Así que la responsabilidad va a ser de ustedes. Yo le hice casting a Forte y a Ragamaster, ¿viste? En su momento. Sí. Pero es medio tedioso hacer eso, ¿viste? Porque si no te gusta, directamente lo descartás. Y en este caso vamos a recurrir a otra manera. No vamos a hacer un casting, porque si no van a llegar mucho material y no vamos a saber a qué elegir. Vamos a seleccionar lo que ustedes crean conveniente. Eso va a ser responsabilidad de Misa y quizás de Rod. Vamos a ver si Rod se suma. Pero si no va a ser, así como fue responsabilidad de Jaco, esta responsabilidad va a ser tuya, Misa. Es un compromiso, César. Agradezco mucho la oportunidad, este encuentro porque somos pares, porque somos espejo, César. Somos latinoamericanos además, ¿sí? Y que sea precisamente porque en estos tiempos lo que podamos conseguir sea unidad. Sí, ojalá. Y ojalá que otros conductores o productores de México hagan algún compilado que se llame lo que sea, incentivando a las bandas también, que sea un espejo, así como dijiste, Misia, que sea algo como para que encienda la llama, para que también lo hagan en el interior, ¿viste? Alguna radio del interior que haga un disco, que lo que sea, ¿viste? Como para que el movimiento empiece a emerger, porque que hay talento, que hay buenas bandas, está totalmente comprobado en el disco. ¿Viste? Sí, ojalá que antes de morir podamos tener el compilado de FM del Rock, Paraguay, Uruguay, Chile, no sé. Sí. Bueno, estamos ahí en conversación con la gente de España, pero todavía no es un hecho, eso va a ser para el año que viene, con la gente de España y con gente de Colombia. Todavía no hay nada definido, pero estamos ahí en la conversación, porque ya les mandé el disco, les gustó, así que estamos ahí en conversaciones yo estoy apuntándome los cañones a España, ¿viste? Porque ya estuve un tiempo muy fuerte ahí en España, estuve haciendo algunos programas ahí con una radio de Madrid, con una radio de Barcelona también, ahí en Radio Cavernícola de Barcelona estuve ahí bastante tiempo, así que bueno, estoy apuntando los cañones de vuelta para meterme en España otra vez, en el mercado español, con el FM del Rock. Así llegamos a Manu Chao una vuelta. Eso, mira nada más.
Así que bueno, vamos a ver si hacemos algo con España. Así bueno, hacemos una cadena, Argentina, México, España y después todo lo que venga. Pero bueno, acá ya estoy adelantando que seguramente vamos a hacer un disco doble del reggae mexicano, pero con la particularidad de que sean bandas del interior de México, o sea, no de la capital, fuera de la capital, Monterrey y otros estados o provincias de México. ¿Te parece bien? Te comprometo, Misa, aquí al aire. Yo encantado, César, y que así sea. Buenísimo. Y bueno, como todo tiene un principio, también tiene un final. Hemos conversado muy gratamente con el Misa, 1 hora 34. Fíjate vos lo que hemos charlado, Misa. Esperemos que no se aburra. Pues, yo soy bueno, a mí ya me conocen, ya vengo haciendo entrevistas del 2015, así ya saben que soy muy conversador. Estas son como las sesiones de psicología, ¿viste? Que algunas tienen su tiempo y otras no, ¿viste? Según el paciente, ¿viste? Tiene cuota de tiempo y de dinero, César. Claro. Así que ha sido muy grato, Misa, tenerte aquí en el FM del Rock Argentina por primera vez. Para aquellos que te desconocen y que hoy te empiezan a conocer, te encuentran en Zoom 95 Hermosillo, es una radio que la encuentran en cualquier sitio radial. Y ¿en qué horario te escuchan y cuándo te escuchan? Obviamente a la vuelta de tus vacaciones. Y claro, bueno, para el proyecto de reggae, a través particularmente de nuestra plataforma de lanzamiento electrónica es TuneIn, y es los sábados 4:20 la hora del desierto, que es hora de la montaña norteamericana, la hora de los marihuanos también. Bien. Y Ciudad de México es 5:20. Bien. En esta época del año, ¿no? Porque el FM obviamente se circunscribe a la ciudad, pero ahí está nuestros episodios desde una plataforma que me gusta mucho, que es iVoox, que no tiene ningún tipo de costo, pero desde iVoox se distribuye a Spotify. Nos pueden encontrar como Desert Zion Pro de producción, Perfecto. No estamos siendo presumidos, pero sería un encanto que le den play, que escuchen el trabajo. Siempre hay una exposición muy importante de los proyectos mexicanos, de tal manera, bueno, y japoneses, italianos. Hemos venido dando la vuelta al globo buscando música reggae. Buenísimo. Misa, yo te agradezco tu tiempo, que hayas estado aquí en FM del Rock Argentina por primera vez, charlando de todo un poco. Y bueno, aquellos que recorten algo, recórtenlo bien, no lo editen. Si les pareció algo que dijimos polémico, creo que nada, me parece que fue muy light todo. Hemos sido muy correctos, sí. muy amable. Y bueno, claro. Ha sido una linda conversación, así que obviamente, Misa, te mando un gran abrazo, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que estés y también que me hayas entrevistado en tu radio también, que ha sido un gran placer poder charlar ahí para tu audiencia, este loco que hable un poco de lo que estaba haciendo, así que yo te agradezco enormemente. No, es recíproco, se abrió la puerta, César, y yo no me quiero retirar sin desearle a los de aquí, a los de allá, y donde nos escuchen, paz, tranquilidad, salud, ¿no? Y cada vez menos derecha en nuestros gobiernos. Este 2026 que sea grande en amor, en paz, en salud, aunque parezca un cliché, pero es lo que tenemos y es lo que podemos aportarle a la humanidad. Buenísimo. Te mando un abrazo grande, Misa, te libero, que sigas con tus cosas ahí disfrutando de tu familia, de lo que estés haciendo, así que bueno, te mando un gran abrazo, que siga todo lindo por ahí. Recibido, va de vuelta lleno de sol desde el corazón del desierto mexicano. Buenísimo. Amigos de FM del Rock Argentina, ha pasado el Misa de Desert Zion, ahí ya dijo dónde lo pueden escuchar, así que dónde lo pueden encontrar, Misael Flores. Esta nota la encontrás en nuestro canal de YouTube, plataformas digitales, redes sociales, en nuestra radio. Va a estar saliendo esta nota a partir del 2026, obviamente.
Y bueno, a todos, obviamente que nos encontramos con una próxima entrevista, nota, música, todo lo que quieran aquí en nuestras entrevistas de FM del Rock Argentina. Chau, que la pasen bien, nos encontramos. Abrazo de rock. Es una producción de FM del Rock Argentina.